Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, como cada domingo te damos gracias porque el venir a adorarte en comunidad es un privilegio del cual nos permites participar libremente, Señor. Te damos gracias porque nos ayudas a estar acá, a tener este tiempo, a poder disponer de este tiempo, aunque algunas otras personas no pueden. Tú permites, Señor, que podamos apartarlo para ti. Te pedimos que en este momento de reverencia en el que nos dedicamos a cantarte, Señor, a leer tu palabra, a orar, ahora en este momento de estudio nos des corazones dispuestos a ser transformados por tu palabra, Señor, por las ideas que nosotros extraemos de ella. Nos des mentes concentradas para estar atentos a lo que hoy se expone, no por mérito, Señor, del que expone, sino por lo precioso del valor de tu palabra para nosotros. Te rogamos, Señor, que seas tú en medio de la exposición glorificado, que seas tú tocando nuestros corazones, trastornando nuestras vidas, Señor, para agradarte cada día más. Esto te lo entregamos para y solamente para tu gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en el estudio de hoy continuaremos la serie acerca de lo que denominamos arrepentimiento para vida y salvación, como parte de nuestros estudios de teología sistemática. Hasta el momento se han abordado algunos aspectos como el origen el origen del arrepentimiento, viendo así la naturaleza del arrepentimiento como una gracia divina, como algo que el Señor prepara y nos concede a nosotros en el sentido de que Dios ablanda los corazones y las mentes de las personas para que estén bien dispuestas a arrepentirse. También se ha hablado acerca del propósito restaurador del arrepentimiento en la vida del que ya es creyente, porque restablece la comunión de Dios con el hombre cuando el creyente ha caído en pecado y ha perdido de esa manera el gozo del Señor, su tranquilidad, no su salvación, pero sí la comunión con el Señor. Entonces el arrepentimiento también tiene esa función restauradora, y según sea el caso, también vimos cómo suele venir acompañado de evidencias tanto visibles como invisibles, es decir, evidencias de arrepentimiento que se atestiguan ante los ojos de los hombres, que son visibles, pero no todo tipo de arrepentimiento es así. Algunas otras evidencias, y estas son las más relevantes, son invisibles, es decir, solamente accesibles para el Señor, que ve nuestros corazones. Ahora el aspecto que estudiaremos este día acerca del arrepentimiento, en nuestra serie del arrepentimiento para vida y salvación, es el arrepentimiento como hábito. Y hay, por supuesto, algunos aspectos más, además de que vamos a observar para recordar acerca del arrepentimiento, de modo que estas cosas básicas que voy a tratar de recordar nos sirvan para establecer las bases de este asunto del arrepentimiento como hábito. Y en primer lugar, nos conviene recordar qué es el arrepentimiento para abordar nuestro estudio. Seguramente en las distintas clases se ha venido haciendo estos acercamientos, pero dado que hablamos de este término, nunca está de más nuevamente precisarlo. Y pienso que en general hay dos modos bastante generales, repito, en lo que usamos el término arrepentimiento en nuestra habla cotidiana. Por un lado, nos decimos arrepentidos cuando vemos que los resultados de algunas acciones que realizamos o de algunas decisiones que tomamos nos causan dolor. Y entonces quisiéramos no haber hecho o no haber pensado o no haber decidido hacer tal o cual cosa. Entonces en ese sentido nos arrepentimos. ¿Por qué? Nos afligimos, sentimos dolor. Ahora, este tipo de arrepentimiento en el cual simplemente deseo no haber hecho algo porque me ha causado dolor, no significa que realmente hayamos cambiado nuestra valoración moral de lo que hicimos. Tan solo significa que quisiéramos no haber sufrido por ello, que nos duele. Por ejemplo, un hijo que es castigado podría arrepentirse de haber hecho lo que hizo para ser castigado,
pero de repente si tuviera una manera de hacerlo sin que se dieran cuenta, lo haría también. Se arrepiente de la consecuencia que recibe, pero no hay realmente un cambio en la valoración que el individuo tiene sobre la cosa. Entonces esta primera sección de arrepentimiento, en la cual utilizamos muy popularmente, me arrepiento de tal cosa, no debí decir eso, no debí haber hecho aquello, es tan solo aflicción. El reconocimiento de que un efecto no es como el que quisiéramos, que nos duele. Por otro lado, también nos decimos arrepentidos cuando al examinar nuestro pensamiento y nuestra conducta, resolvemos que estábamos equivocados sobre nuestro pensamiento y sobre nuestra conducta. Y que en algún sentido de esa equivocación ahora tomamos la determinación de cambiar nuestro pensamiento y nuestra conducta sobre esa cuestión en particular. Entonces yo me arrepiento en ese sentido cuando al observar lo que he hecho digo, no solo que me duele el efecto que recibí, podría incluso no haber recibido un efecto dañino, pero ahora me doy cuenta de que lo que hice no fue el mejor proceder sobre aquel asunto particular. Entonces en ese sentido también digo que estoy arrepentido. Normalmente, hermanos, cuando hablamos de conversión, del paso de ser incrédulo a ser creyente, nos referimos a ese segundo caso, a esa segunda idea de arrepentimiento, que incluso concuerda con la palabra griega traducida en la Biblia, entre varias palabras que se utilizan en la Biblia para traducir arrepentimiento, pero hay una en particular que es la metanoia, que es esa palabra que implica, se traduce arrepentimiento, pero implica un cambio en la manera de pensar y en la conducta sobre alguna cosa en particular. Y en ambos casos, ya sea el arrepentimiento que tan solo implica aflicción o el arrepentimiento que implica un cambio, por supuesto que hay niveles de experiencia en ellos. No todos lo experimentan tan profundamente y cada individuo varía en cómo tiene esta experiencia de arrepentimiento. Algunos quizás con profundas lágrimas, otros no tanto, pero puede ser verdadero arrepentimiento en otros casos. Por ejemplo, alguien que tiene un arrepentimiento de la primera manera, o sea, de aflicción, de simplemente sentir dolor, podría no hacer más nunca aquello por lo cual sufre. Es decir, cambiar su conducta efectivamente. ¿Por qué? Por instinto de supervivencia, porque no quiere volver a sufrir de esa manera. Entonces, se retrae de hacerlo. El hombre malo puede hacer el bien en ese sentido. Aprende de sus errores. Pero realmente no hubo un cambio, sino tan solo en su instinto de preservación. Ahora, alguien que está arrepentido genuinamente en el segundo sentido de la palabra, alguien que ha cambiado de mente, que ha cambiado de parecer, por otro lado, y contrario a lo que podemos pensar, podría de nuevo caer en aquello de lo cual se arrepintió. Y no quiere decir que no esté arrepentido, porque el que caiga en aquello de lo cual ya ha cambiado su valoración moral y lo cual desearía no caer, no hace que le agrade. El cristiano que ha reconocido su pecado y que se arrepiente de él, en un único que se distingue del incrédulo, en este caso, es que está atento a su pecado para arrepentirse oportunamente, de ser el caso. Pero sí hay verdadero arrepentimiento, aunque por alguna razón se pueda caer más de una vez en un mismo pecado. Entonces, ni dejar de participar de alguna cosa para siempre significa que me arrepentí, ni recaer en algo de lo cual me he arrepentido significa que no me arrepentí. Tan solo significa algunas cosas sobre ese individuo particular que hace estas cosas. Ahora, de cualquier forma, hermanos, tengamos en mente que el tipo de arrepentimiento que nos interesa para el estudio es el segundo. El arrepentimiento genuino, aquel que significa un cambio de mente, un cambio en cómo veo las cosas y cómo hago las cosas, al que llamamos, por supuesto, genuino. Y aquel que significando cambio de mente opera, por supuesto, sobre la cosa particular sobre la que cambio de mente. Esto último es importante. Saber que cuando nos referimos a que el arrepentimiento es cambio de mente, no nos referimos
a que es un cambio de mente absoluto en el individuo. No es que el individuo cuando se arrepiente entonces repentinamente se vuelve otra persona. No es que ahora es completamente distinto, sino que sinceramente ha cambiado respecto de esa cosa de la que se arrepiente. Por lo general, cuando nos arrepentimos contextualizadamente, nos arrepentimos de algo y cambiamos sobre esa cosa de la que nos arrepentimos. No podemos cambiar, obviamente, sobre aquello en lo cual no estamos conscientes de nuestro pecado. Entonces, esa es otra característica que debemos tener en mente acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento es específico. Yo no me puedo arrepentir ni de aquello que no he hecho, ni de aquello que no estoy consciente de que hago. Ante esas cosas yo puedo pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname por mis pecados pasados, presentes y futuros. Y yo sé que en Cristo me los ha perdonado. Yo puedo pedir perdón, pero no puedo decir estoy arrepentido de lo que haré mañana. No se puede arrepentir uno de algo, de lo que no ha hecho. Entonces es importante ese matiz. El arrepentimiento es específico. Uno se arrepiente de alguna cosa. No se arrepiente de cosas abstractas, sino de cosas concretas. Solo que para ser verdadero significa que hay un cambio sincero respecto de esa única cosa o algún conjunto de cosas sobre la cual yo me arrepiento, quizás de ser mal padre o de ser mal hijo o de ser mal esposo. Me arrepiento, entonces trato de hacer cosas para cambiar esa realidad pecaminosa de mi vida. Pero puedo seguir teniendo otras realidades pecaminosas en las cuales, al no estar consciente o aún al estar endurecido sobre esas cosas, no he llegado al arrepentimiento. Por ejemplo, es claro que el apóstol Pedro, quien confesó que Jesucristo era el Hijo de Dios, tenía un arrepentimiento propio de un convertido. El apóstol Pedro era un creyente, no era un incrédulo. Por lo tanto, era salvado. Pero también es claro que él pecaba contra su prójimo de distintas formas, de las cuales no siempre se había arrepentido, sino que llegó a arrepentirse. Por ejemplo, él pecaba contra los gentiles pensando que eran inferiores. Todavía en la época de su apostolado, todavía después de la muerte y ascensión de Cristo, sobre lo cual el Señor tiene que mandarle revelación en visión acerca de que mate y coma animales que consideraba impuros, para hacerle entender que no había diferencia entre etnias ante los ojos de Dios. Y aún así, no satisfecho con eso, fue cuando vio lo que pasó en la casa de Cornelio, que dice, ahora estoy convencido, o sea, ni siquiera con el sueño, que lo había entendido. Él entendía el sueño. Pero entendiendo el sueño se convence es con la información extra del evento de hablar en lenguas de los gentiles. Y seguramente, aunque el texto no lo dice, no dice Pedro se arrepintió de haber tratado mal a los gentiles. No, es claro que Pedro se arrepintió de ese pecado de discriminación que cometía. Pero no es que Pedro se convirtió ese día, sino que esta es la realidad del creyente, que siendo verdaderamente creyente, aún así, tiene cosas de las que arrepentirse. Pedro, al igual que cualquier otro creyente, fue corrigiendo sus pecados poco a poco, haciendo pequeños pero progresivos cambios en su pensamiento y en su conducta. Fíjense que ahí hizo un cambio en su pensamiento. Él dice, bueno, entiendo entonces que la salvación del Señor es para todos, no solamente para los judíos. Pero no había hecho un cambio efectivo en su conducta. Hay verdadero arrepentimiento, aunque seguía recayendo algunas veces. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Pablo dice que él prefería sentarse con los judíos. Entonces Pedro, aún teniendo ese episodio de su vida, seguía a lo largo de su vida recayendo probablemente de forma ocasional en las viejas prácticas, de las cuales ya se había arrepentido, de las cuales él sabía que eran reprobables, pero sobre las cuales su viejo hombre aún podía dominarlo algunas veces. Y seguro murió teniendo aún cosas por las cuales arrepentirse. Pero tenemos la seguridad de que él vendrá reinando con Cristo. Tenemos la seguridad de que él es un hombre que ha sido salvado, aunque se tuviera que arrepentir de algunas cosas de las cuales no les dio tiempo de arrepentirse. Y esto significa que podemos arrepentirnos genuinamente de unas cosas y de otras no. No que debemos arrepentirnos de todo cuanto nos demos cuenta en lo que pecamos. Pero aunque debamos hacer algo, muchas veces por nuestra imperfección no llegamos a hacer las cosas, todas las cosas que debemos hacer. Y de hecho, esta realidad
no es una forma particular mía de pensar, sino que está implícita en el propio postulado que planteamos en nuestra serie. ¿Que cuál es? El arrepentimiento para vida y salvación. Para vida y salvación. Este título implica que hay otros arrepentimientos posibles que no necesariamente son para vida y salvación, pero son arrepentimientos. Porque el arrepentimiento es una cosa objetiva de la cual hablamos, este cambio de mente, ya lo definimos. Sin embargo, no todo arrepentimiento tiene los mismos efectos. Anteriormente ya se estudió en otras escuelas de esta misma serie acerca de cómo el creyente renueva su relación con Dios mediante el arrepentimiento. Diríamos que este es un efecto no para ser salvado, sino para ser restaurado. Pero es arrepentimiento también. Ahí tenemos un arrepentimiento para restauración, no para salvación. Máximo, hermanos, cuando nosotros estamos convencidos en nuestra tradición, que se suele llamar calvinista o reformada, de la cual estamos persuadidos de aquella doctrina que conocemos como la perseverancia de los santos. Nosotros no creemos que ningún santo verdaderamente así llamado, ninguna persona que ha asegurado su salvación en Cristo, ninguna que puede cantar firme hacia adelante hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, ninguno de esos puede nunca jamás perder el don de la salvación, pero aún así tiene que arrepentir. Entonces estamos ante ese efecto, no salvador, no arrepentimiento para vida y salvación, sino un arrepentimiento para restauración. Pero si la serie es el arrepentimiento para vida y salvación, ¿cuál es ese arrepentimiento para vida y salvación? Porque si vemos que no todos tienen el mismo efecto, porque no nos arrepentimos de la misma cosa, entonces habrá que ver de qué cosa nos tenemos que arrepentir, porque el arrepentimiento tiene un objeto particular, para decir que eso de lo que me arrepentí me da vida y salvación. Entonces, por todo esto debemos concluir que este arrepentimiento para vida y salvación es uno y nada más que uno, el arrepentimiento de la incredulidad. Es decir, aquel que se materializa en la frase dicha por Jesús a Tomás cuando lo vio resucitado: no seas incrédulo, sino creyendo. Este es el arrepentimiento para vida y salvación. Aquel que produce un cambio, sí, ojalá, moral y todo esto, pero principalmente acerca de la disposición de nuestras mentes con respecto de Dios y de la obra de Cristo. Solo ese arrepentimiento, en donde ya no es uno incrédulo, sino creyente, como dice Cristo, ese es el arrepentimiento para salvación, en el cual yo me arrepiento de no creer. Y ahora creo. Y creyendo seremos salvos, dice la Biblia. De esto se implica lo que ya hemos implicado en los estudios anteriores, que un cristiano puede seguir pecando y de hecho seguirá pecando y aún así estar verdaderamente arrepentido. De eso se trata, luchar contra el pecado, mortificar el pecado. Sin embargo, como ha quedado claro en esos estudios, no solo del arrepentimiento, sino también acerca de la santificación que hemos llevado en escuelas anteriores, nosotros los cristianos aspiramos a mucho más que eso. Sí, sabemos que el creyente solo debe arrepentirse de la incredulidad, ahora ser creyente y será salvo, y aún pudiendo pecar no perderá esa salvación. Eso es lo mínimo del creyente para ser salvo, el creer simplemente, y nada más. Pero nosotros, como vimos en las escuelas acerca de la santificación, queremos más que eso. No queremos estar en los bordes del reino solamente. No aspiramos a ser hijos rezagados, hijos que producen dolor en el corazón de su padre, no. Nosotros aspiramos no a ser como los apóstoles dispersos que huyeron cuando el Señor fue atrapado y crucificado, sino como aquel apóstol, Juan, que estaba al pie de la cruz. Nosotros aspiramos a hacer lo mejor que podamos, no porque haya mérito para nosotros en ello, sino porque queremos agradar al Señor. Creemos que la justificación es solamente mediante la fe en Cristo Jesús, que es en gracia, que no hace falta nada más que creer para alcanzarla, pero queremos ser, y esto es muy relevante cuando hablamos de arrepentimiento, de santidad, queremos ser discípulos, o deberíamos querer ser discípulos
Y es por eso que insistimos en la santidad. Porque aunque solo en la santidad de Cristo veremos a Dios, queremos ser santos también nosotros, a conciencia, para Dios. Procurar tener vida santa. No solo posicionalmente, como hemos dicho en otras ocasiones, no solo en Cristo, sino que yo quiero mejorar mi piedad. Porque aunque solo en las obras de Cristo tenemos méritos para el Padre, queremos entregar nosotros también nuestras vidas, como dice Pablo, en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Orar, por ejemplo, no me salva, porque algunos, desde afuera, cuando nosotros insistimos en esta incondicionalidad de la salvación, en esta doctrina de la cual estamos convencidos de que la justificación es solamente por la fe, y que ni mi propio pecado me puede quitar esta justificación, porque el Cristo me lo ha dado, y nadie me lo puede quitar. Algunos dirán, entonces, ¿por qué haces esto, aquello, lo otro? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué? Etcétera. Porque aunque orar, por ejemplo, no me salva, oro porque amo al Señor. Comulgar no me salva, pero comulgo porque amo al Señor. Ser un mejor prójimo no me salva, pero quiero ser un mejor prójimo porque amo al Señor. Y esto es así porque queremos parecernos a Cristo. No porque alguna de esas cosas alcance salvación o alcance mérito ante Dios, sino que quiero parecerme a Cristo. Incluso cuando yo piense en algún momento que alguna de esas cosas son necesarias para la justificación, es decir, que debo creer y de paso debo verme de cierta manera, y si no me veo de cierta manera, entonces no soy salvo, entonces estoy añadiendo a la justificación algo más que la obra de Cristo. Mis obras, así sean mis obras de apariencia, así sea mi testimonio. No, mi testimonio no me salva. Y esta es la tensión del cristiano, sobre la cual nuestro pecado nos podría tentar a no cuidar nuestro testimonio, porque sé que mi testimonio no me salva. Pero no, el cristiano no quiere eso, quiere más. El cristiano quiere ser santo, no porque procurando esa santidad de vida vaya a procurar su salvación, sino porque quiere honrar la salvación que se le ha dado. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el aspecto del arrepentimiento que nos compete hoy? Sobre el arrepentimiento como un hábito. Lo tiene todo que ver. Es necesario reconocer cada una de estas cosas que hemos dicho para poder tener claro qué implica para nosotros el arrepentimiento como un hábito. Como dijimos, el arrepentimiento para salvación es solo creer en Cristo. Y más allá de eso no necesitamos más. Pero también hemos entendido que hay muchísimas cosas de las cuales podemos arrepentirnos y de las cuales tenemos que arrepentirnos cada día. Porque el arrepentimiento, además, no es una tarea de aflicción personal, sino que el arrepentimiento es una gracia divina, como la oración. En la oración yo voy ante los pies del Señor para pedirle sobre alguna cosa, o para agradecerle sobre alguna cosa. El arrepentimiento es este reconocimiento de mi miseria, para que el Señor me haga misericordia. Ven que esas palabras se parecen, miseria y misericordia. La misericordia es tratar de quitar la miseria de alguien. Yo quiero misericordia del Señor mediante el arrepentimiento. El arrepentimiento mismo no me merece misericordia a mí. Porque si yo me arrepentí es porque yo he sido el malvado. Yo no merezco misericordia por arrepentirme. Merezco castigo. Pero para el cristiano el arrepentimiento se gana misericordia. Porque el Señor nos ha prometido misericordia. Por eso es una gracia divina. Es un regalo divino, un don. Porque produciéndose en nosotros, el Señor nos da sin dar nada a nosotros. Produce beneficios inmerecidos. Me restaura, me consuela, me alienta, me cambia el arrepentimiento. De modo que hay dos grandes momentos en la fe cristiana que se relacionan con el arrepentimiento. El primero, el más grande de todos, en la conversión. El arrepentirnos, como dijimos, de la incredulidad. Este es el más grande arrepentimiento. No ser incrédulo, sino creyente. Pero por otro lado, en el proceso de la vida del cristiano que conocemos como la santificación progresiva o el discipulado. No todo cristiano es un buen discípulo.
De hecho, no todo cristiano está verdaderamente comprometido con ser un discípulo. Por eso es que Pablo dice que algunos se salvan como por fuego. O sea, estando en una condición tan deplorable, aún el Señor toma en cuenta su fe para salvarlos, pero no libres de daños, sino como por fuego. Pero nosotros queremos ser discípulos, queremos ser santos en un sentido práctico de la palabra. Y eso comienza por el arrepentimiento. Por eso, el arrepentimiento debe ser un hábito. Porque si no tenemos el hábito del arrepentimiento, no podemos cultivar eficazmente la santidad. La santidad es el ejercicio de la piedad. Es la conformación moral. Nosotros ya sabemos que somos santos. En un sentido posicional hemos sido apartados, somos pueblo escogido, etc. Pero la santidad tiene un aspecto moral y este aspecto moral es un aspecto práctico, porque la moral es práctica. La moral es algo que yo hago. Es el sistema de valores que yo tengo, no en mi mente, sino implementado en mi vida. De hecho, normalmente cuando vemos las distinciones de la filosofía, ustedes podrán darse cuenta de que en algunos libros dedicados a introducirlos a la filosofía hablan de la razón práctica. ¿Saben qué es la razón práctica? La moral. Porque es la que tiene impacto en la vida que nos rodea. Entonces, para llegar a esa santificación genuina, progresiva, no que nos salva, pero que deseamos, que se nos demanda, hay que cultivar el hábito del arrepentimiento. El cristiano es ante todo un pecador arrepentido, como bien dijimos. Pero además el cristiano más bien debe ser un hombre que se arrepiente. Un humano que se arrepiente continuamente. Por eso es un hábito. Un hábito es lo que practicamos con consistencia. En este caso, cuando decimos que el arrepentimiento debe ser un hábito del creyente, nos referimos a un hábito no natural, a un hábito adquirido. Por ejemplo, es un hábito de la razón, dirían los filósofos, asentir a los primeros principios. Por ejemplo, es un hábito de la razón asentir a que la realidad existe. A mí me tienen que convencer de lo contrario, que la realidad no existe. Como hay gente que dice, estamos en una simulación o algo. Me tendrían que convencer de lo contrario. Pero yo naturalmente sé que yo existo y que ustedes existen. Es un hábito que no tuve que adquirir, nadie me lo tuvo que enseñar. Pero el arrepentimiento es un hábito que yo tengo que adquirir. Para el cual yo tengo que procurar estar atento a las cosas. Es así porque arrepentirse no es propio del hombre sin más, sino que es propio del hombre virtuoso. Solo el hombre virtuoso busca y desea arrepentirse continuamente. El hombre que no es pertinaz. Y las virtudes, como ya vimos en una de las clases relacionadas a las virtudes tienen que perfeccionarse. Las virtudes, la justicia, la valentía, son hábitos que yo tengo que practicar para fortalecer. Las virtudes se perfeccionan usándolas. Nuestros sentidos deben estar afinados y orientados hacia lo bueno. Y este asunto podría parecer contradictorio para algunos, porque ¿cómo es que arrepentirse habitualmente es virtuoso? Y el que se arrepienta habitualmente será porque peca habitualmente, ¿no? Pues si no pecara habitualmente no habría por qué arrepentirse habitualmente. Entonces, ¿cómo alguien que peca habitualmente al mismo tiempo puede ser virtuoso? Porque el asunto no está en el pecado, sino en la concepción en nuestras mentes de el entender, el estar atentos a él y el querer erradicarlo de nuestra vida. Se responde en parte por el hecho de que el hábito del arrepentimiento es tan solo una implicación del reconocimiento de nuestras inclinaciones pecaminosas en este tiempo presente. Por ejemplo, nuestra confesión, la Confesión Bautista de Fe de Londres en 1689, dice en el capítulo sobre el cual de alguna manera nos basamos para esta serie, el capítulo del arrepentimiento para vida y salvación, en su numeral 4, lo siguiente:
puesto que el arrepentimiento ha de continuar a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué? Dice, debido al cuerpo de muerte y sus inclinaciones, es por lo tanto el deber de cada hombre arrepentirse específicamente de los pecados concretos que conoce. Es de hombres virtuosos arrepentirse de forma habitual, no porque sea virtuoso pecar habitualmente, sino porque es de hombres virtuosos reconocer y querer expulsar de su vida el pecado que mora en él. Por eso Pablo dice aquella frase tan famosa, tan impactante para mí en sentido personal, que todos seguro conocen. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice algunas frases en un sentido poético hermoso, porque queriendo hacer el bien, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y algún cínico podrá decir, no, Pablo, si lo quisiera. Algunos dicen eso cuando ven a un hermano pecar. No, si tú en verdad quisieras no pecar, no pecarías. Lo hace porque no quieres, porque no amas suficiente al Señor. Porque si tú amaras al Señor, no estarías pecando. Pero Pablo dice, el bien que quiero eso no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Realmente lo quieres, Pablo? Yo creo que son excusas. Bueno, Pablo dice que lo quiere, el apóstol inspirado dice que lo quiere. Yo creo que él quería hacer el bien que algunas veces fallaban a hacer. Y yo creo que él no quería hacer el mal que algunas veces, lamentablemente, cometía. Y esa es la vida dura del cristiano en esta tierra. Porque nosotros somos aún como niños rogando por comida y se nos dispensa de lejos, porque en este cuerpo de muerte y de pecado aún no podemos gozar de la gloria plena del Padre, que nos garantizará la libertad absoluta, psicológica y corporal de cualquier pecado y de cualquier concupiscencia, de cualquier deseo malvado. Pero mientras tanto, en tanto estamos en el cuerpo, luchamos férreamente con el pecado. Mientras tanto estamos acá, decimos como Pablo, miserable de mí. Y buscamos ser hombres virtuosos. No creyendo, no siendo excesivos y siendo atrevidos diciendo que no pecaremos más. No, más bien diciendo, Señor, cuando peque estaré presto a arrepentirme. Ayúdame, Señor. Ayúdame a arrepentirme. Eso es el hábito. Es algo a lo cual yo poco a poco, por procurarlo, lo sentiré más natural. Hay gente, yo no tengo esa fortuna. Hay gente que durante muchos años se levantan a las 3 de la mañana a orar, por ejemplo. Tienen 80 años y lo hacen. Y seguramente los primeros años les fue pesado, les fue gravoso. Pero, quién sabe, a los 5, 10, se dan cuenta que se levantan, que no tienen sueño, que lo hacen porque cultivan el hábito de la oración, por ejemplo, de la oración específicamente una hora. Eso no es algo prescriptivo. El punto es que cuando nosotros cultivamos un hábito, entonces esta cosa, la cual llamamos hábito, será cada vez más natural en nosotros. Los hábitos a veces son tan arraigados que parecen como si no pudiéramos evitar. Y los hábitos también pueden ser malos hábitos. Sin embargo, el arrepentimiento es un buen hábito. Por otra parte, sobre esta idea de estar al tanto, de habituarnos al escrutinio de nuestra conducta y por lo tanto a la corrección, al arrepentimiento sobre nuestras conductas, esta idea también la vemos en disposiciones bíblicas como la de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4 del 7 al 8. 1 a Timoteo 4 del 7 al 8 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, dice Pablo, ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente, o sea, la razón práctica, aquí, ahora, pero además, y de la vida venidera. Y tal recomendación, hermanos, encierra la idea de aquello que llamamos
de que aquello que llamamos piedad es como el músculo del buen juicio. Y mientras yo la ejercite, estaré más capacitado para ejercer buen juicio. Y cuando se debilita, estaré más propenso a tener malos juicios. Y del mal juicio se concibe el pecado. De fallar en entender las cosas. De fallar en comprender qué es lo mejor. Recordamos que eso era la virtud, ¿no? La disposición de la razón a lo mejor de las cosas. De fallar en entender qué es lo mejor. Entonces, concebimos el pecado. Pero cuando tenemos buen juicio, no es que dejaremos de pecar. Es que pecando nos daremos cuenta que nos arrepentimos. Normalmente el hombre arrepentido reflexiona. David dice, cuando se arrepiente, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Dice que la mano del Señor se había posado sobre él. Ahora reflexionaba. Ejercitaba su buen juicio. No solamente tenía miedo a alguna posible represalia futura por parte del Señor, no tenía miedo a volver a sufrir por alguna cuestión que hiciera. No, reflexionaba. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha venido sobre mí por lo que he hecho? ¿Qué significa lo que he hecho con respecto de mi Señor? Estaba haciendo un juicio, un buen juicio, sobre una acción pasada. Nosotros deberíamos hacer buenos juicios sobre las acciones presentes y futuras para evitar la necesidad de arrepentimiento. Pero ejercitando el hábito del arrepentimiento, ejercitaremos el hábito del buen juicio. No sobre las acciones de los demás, sino sobre nuestras propias acciones. Porque suficiente tenemos con el pecado propio para tratar de alguna manera de perseguir el pecado ajeno. Por lo tanto, esta idea del arrepentimiento habitual es una virtud. Porque el hombre que se arrepiente habitualmente significa que está particularmente atento a su pecado. Está, como dice Pablo, mirando que al querer estar firme no vaya a ser que caiga. Es atento a no fallarle al Señor y cuando lo hace, arrepentirse. Tratar de cambiar. Por otro lado, debe entenderse también que esto no implica que es algún tipo de estado continuo de dolor, de sufrimiento, qué miserable, qué triste estoy, qué malo soy. No se trata de eso. Puesto que el verdadero arrepentimiento, para ser verdadero, no hace falta que genere sufrimiento. Algunas veces lo hará. Pero todos tenemos la plenitud de la paz y el gozo en Cristo, que puede ocasionar que algunas veces nos arrepintamos y no lloremos, no nos entristezcamos, sino simplemente nos gocemos, digamos, gracias, Señor. Porque me has hecho entender mi pecado, me has hecho querer apartarme de mi pecado, pero en cualquier caso, guardando el hábito de arrepentirnos, caminamos de forma segura el camino del discipulado. Y estamos libres de cargas, hermanos. El cristiano, o para ser más análogo con las palabras de Cristo, el cristiano, si tiene cargas, las tiene muy ligeras. Dice Jesús, ¿no? Porque fácil es mi yugo, ligera mi carga. El cristiano no está cargado con esta tarea de arrepentirse como si de ella dependiera algo en su vida. Él ha creído y está salvado y está resguardado en Cristo. El cristiano, el arrepentimiento lo debe ver como lo que dijimos, como una gracia que te restaura, que te vivifica, que te alegra el corazón. Y el carecer del arrepentimiento puede causar aquello que causó David: mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. En ningún momento David perdió la mano del Señor sobre él. En ningún momento David perdió sobre él el estar resguardado en Cristo. En ningún momento David perdió la relación de hijo de Dios. Pero sus huesos envejecieron en su gemir todo el día. Perdió el gozo de la comunión con el Señor porque estaba en pecado no confesado. Cuando se arrepintió, recuperó el gozo. Porque el arrepentimiento es una gracia práctica.
que, por supuesto, nos hace honrar al Señor, pero además nos beneficia en nuestras vidas. El esposo áspero que se arrepiente de su aspereza para con su esposa, seguramente, dejando de ser así, honrará más a Cristo, pero también tendrá un mejor matrimonio. Lo beneficiará en su vida. El adúltero que se arrepiente de su adulterio confiesa su pecado. Seguramente cosechará los beneficios de su confesión. Y honrará más a Cristo porque se ha arrepentido, pero cosechará los beneficios de su confesión. El hijo desobediente que ahora quiere ser obediente, obedecerá el mandamiento de honrar a padre y madre. Evitará conflictos también con sus padres. Entonces habrá algún beneficio venidero, sí, algún beneficio que no es palpable, seguramente, pero también el arrepentimiento es una gracia divina porque hay beneficios prácticos en esta vida, en nuestra vida presente. ¿Y cómo podemos ejercitar este hábito del arrepentimiento? Como dijimos, si es un hábito hay que ejercitarlo, hay que ponerlo en práctica para que cada vez sea más fácil, sea más natural. Para ejercitar este hábito, como cualquier otro hábito, hay que procurarlo, hay que reconocer nuestra falibilidad, hay que reconocer que somos propensos al pecado, hay que tener comunión con hermanos sinceros que nos corrijan sinceramente. Hay que buscar la corrección. No solo esperar a ver si alguien me corrige, no, buscar la corrección. Hay que buscar la virtud. En este sentido, es el sentido de la exhortación apostólica cuando Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Nosotros estamos convencidos de estas cosas, hermanos. Podemos tener el hábito del arrepentimiento con gozo en lugar de con sufrimiento, viendo no el aspecto de mi miseria, sino el aspecto de cómo esto me saca de mi miseria. Cómo esto es una misericordia divina. Aunque algunas veces en el proceso suframos un poco, podemos practicar el arrepentimiento con la convicción de que nuestra vida está segura en Cristo, no con alguna presión de que si no hago esto, no hago aquello, entonces pierdo mi salvación o no estoy en Cristo. No, nuestra vida está segura en Cristo si hemos creído en Él. Pero nosotros, habiéndonos identificado con su obra mediante la fe, teniendo la vida segura en Cristo, podemos practicar el arrepentimiento como una manera de conformarnos a Cristo, de tener comunión más estrecha con Cristo, de ser hallados limpios, de ser hallados diligentes, de ser hallados santos, de ser hallados discípulos, trabajadores. Además, debemos estar convencidos de que la salvación no es por el solo arrepentimiento, hermanos. Nosotros no creemos en la sola arrepentimiento. Si esto se refiere a alguna vida de penitencia continua e indefinida, no. La salvación es por la sola fe, aquel acto único de arrepentimiento en el cual ya no soy más incrédulo, sino creyente. Y todo esto por gracia, para que nadie se gloríe, dice las Escrituras. Hermanos, que el Señor por su Espíritu nos conceda no solamente arrepentirnos continuamente, sino que nos conceda amar arrepentirnos, por cómo disfrutamos de su misericordia. Tras la puerta del arrepentimiento está la misericordia divina. Tras la puerta del arrepentimiento está la restauración. Tras la puerta del arrepentimiento está el siguiente escalón de las escaleras que nos llevan a la santidad. Solo a través de una vida consciente, continua, de arrepentimiento genuino, de arrepentimiento de aquel que ama al Señor y quiere agradarle, solo así alcanzaremos este hábito que nos perfecciona en santidad, que nos hace más agradables al Señor, que nos conforma a Cristo. Amén. Oremos, hermanos, y después de la oración, preguntas o aportes. Señor y Padre, te damos muchas gracias por el don del arrepentimiento, Señor. Porque teniéndonos frente a ti, tan miserables, Señor, tan sucios, tan malvados, mereciendo, Señor, el castigo por nuestro pecado, no lo haces, sino que nos concedes el don del arrepentimiento, mediante el cual, habiéndonos lavado única y definitivamente en Cristo,
Aún así, en cada caída, limpias nuestras heridas, Señor. En cada caída, sostienes nuestras manos y nos levantas, Señor. En cada error, algunas veces, nos disciplinas con fuerza, otras veces con delicadeza, pero siempre nos perdonas, Señor. Siempre nos restauras, siempre nos recibes. Porque nunca nadie quien viene a ti es echado fuera, y nunca nadie quien ha sido recibido por ti será expulsado jamás. Concédenos arrepentirnos con alegría, concédenos el hábito, Señor, del arrepentimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.